Buen día, queridos estudiantes. Les saluda el profesor Elías Húngaro del área de comunicación. En esta oportunidad vamos a aprender todo acerca de las figuras literarias. ¿Pero qué son las figuras literarias? Son los recursos utilizados por los poetas para embellecer la creación literaria, sobre todo en poemas. Ahora vamos a ver los 4 grupos de las figuras literarias. Primer grupo, figuras de orden. Son aquellos que alteran el orden normal de aparición de las palabras en la oración. Dentro de ello tenemos hiperbatón. El hiperbatón es la figura literaria que consiste en alterar el orden lógico normal de la oración. ¿Pero cuál es el orden lógico de la oración? Es sujeto, verbo y objeto. Ejemplo, ama a su amada el profesor. Aquí hay una alteración. Lo correcto es el profesor ama a su amada. En ese caso ya tendremos sujeto, verbo y objeto. Muy bien, ahora vamos a ver el quiasmo o retruécano. Esta figura literaria consiste en invertir el orden de las palabras de una oración. En este caso de un verso. Un santo triste es un triste santo. Como ves aquí, no está invirtiendo. Primero acá va a aparecer triste, luego santo. Aquí mira, primero aparece teatro, luego al finalizar del verso teatro. Muy bien, vamos a ver ahora otro grupo de figuras literarias que son de sonido. Consisten en la repetición de un sonido, una palabra o una oración. Aquí tenemos la aliteración. Es la figura literaria que consiste en la repetición intencionada de un sonido con un fin expresivo. En este caso se va a repetir siempre un consonante. Aquí tenemos F, 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 aquí S, S, ¿correcto? Ahora vamos a ver anadiplosis. Esta figura literaria consiste en la repetición de la última palabra de un verso al principio del verso siguiente. Veamos, aquí tenemos el primer verso, está terminando un aire. En el otro verso va a empezar en un aire, ¿correcto? Son versos diferentes. Ahora vamos a ver anáfora. Esta figura literaria consiste en la repetición de una palabra al principio de cada verso o frase. Como vemos aquí, se está repitiendo en cada verso de qué sirve, de qué sirve. Otra figura literaria, concadenación. Consiste en la repetición de palabras en serie. En cada verso, vemos amor, amor, celos, celos, engaño, engaño. Va en concadenado. Ahora vamos a ver a la epaniplosis. Esta figura literaria consiste en empezar y terminar un verso con la misma palabra. Aquí empezamos el verso con verde y terminamos con verde. Ahora tenemos al paralelismo. Es la figura literaria que consiste en la repetición de estructuras sintéticas buscando siempre la simetría de significados. Aquí el primer verso va a buscar con el segundo verso, el tercer verso con el cuarto verso, así sucesivamente. Ahora vamos a ver a la paronomasia. Esta figura literaria busca la semejanza fonética de las palabras, es decir, un sonido semejante, pero el significado va a ser diferente. Veamos aquí en el ejemplo. Padece va a cambiar por perece. Notorio por notario. El pleonasmo es la figura literaria que consiste en emplear en el verso palabras innecesarias para su comprensión. Madrugó, acá va a utilizar madrugada. Polisíndeto es la figura literaria que consiste en la repetición de conjunciones en un verso. Generalmente es de la conjunción y. Acá tenemos y. Ahora vamos a ver el grupo de figuras de supresión. Consiste en la supresión de una palabra u oración. Tenemos aquí la figura literaria síndeton, que consiste en la eliminación de nexos, en este caso de conjunciones de un verso con el fin de que expresa mayor viveza. Aquí tenemos el ejemplo. Cuando se miran de frente, y aquí va a seguir, en esta coma debe ir i. Aquí también i, pero no está llevando para darlo mayor viveza o expresividad.
Ahora tenemos la figura literaria elipsis, que consiste en la supresión de una o varias palabras del verso. Ejemplo, por una mirada, aquí se ha suprimido. Generalmente se suprime un verbo. Aquí se va a suprimir entonces te diera. Vamos a leer entonces como si fuese que no está suprimido. Por una mirada te diera un mundo. Por una sonrisa te diera un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. ¿Te das cuenta que aquí te diera ha sido suprimido, cambiado por una coma? Esta coma también se conoce como la coma elíptica. Ahora vamos a ver las figuras de significado. Provocan cambios en el significado de las palabras. Aquí tenemos alegoría. Es una figura retórica que consiste en una sucesión de metáforas que juntas evocan una idea compleja. Ejemplo, hoja seca. Hoja seca se refiere metafóricamente a la vejez y acá lozana se refiere a la juventud. Ahora tenemos antítesis. Esta figura literaria consiste en la oposición de palabras u oraciones. Veamos aquí, en este verso tenemos frío, va a oponerse con fuego que representa el calor. Ahora vamos con calambur. Esta figura literaria trata de separar o unir palabras. Veamos aquí en este verso. Viscondes está junto, ahora lo va a separar aquí. Aquí también lo otro verso que madura y acá está junto, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a la hipérbole. Esta figura literaria consiste en exagerar todo aquello que se habla. Por ejemplo, me muero de hambre, me muero de sueño. Y aquí también tenemos otro ejemplo. Érase un pez espada mal barbado. Quiere decir que, ¿no?, el poeta está exagerando, quiere decir que tiene una nariz muy grande. Ahora vamos a ver metáfora. Es la figura literaria que consiste en la identificación de dos términos, uno de los cuales es el término real, que vamos a representar por A, y el otro término metafórico será representado por B. Veamos el ejemplo. Mientras por competir con tu cabello, cabello A, término real, oro bruñido, término metafórico B, el sol relumbra en vano. Muy bien, ahora vamos a ver a la metonimia. Esta figura literaria consiste en designar una cosa por el nombre de otra, con la que guarda una relación de causa-efecto, de autor-obra o de algún tipo de continuidad temporal, causal o espacial. Veamos el ejemplo. Juro lealtad a la bandera. Bandera se sobreentiende o está analógicamente relacionada con el país entero. La mejor pluma es un parangón, una comparación, ¿no?, que sustituye a escritor Miguel Cervantes de Saavedra. Ahora vamos a paradoja u oxímoron. Esta figura literaria consiste en utilizar una expresión aparentemente contradictoria que invita a la reflexión. Vivo sin vivir en mí. Nos está invitando a una reflexión. Que muero porque no muero, ¿no? Entonces estos versos nos invitan a la reflexión. Ahora vamos a ver la figura literaria de personificación, o también conocido como prosopopeya. Consiste en atribuir cualidades o acciones propias de seres humanos a los animales u objetos. Ejemplo, cucarachas protestan, en este verso, ¿correcto? O también puede ser mi puerta llora, entre otros ejemplos. Símil es la figura literaria que consiste en la comparación de dos objetos o realidades mediante un nexo. Generalmente es con el término o la palabra como. El cielo es tan alto como tus ojos. ¿Ves? Está comparando el cielo con tus ojos por la palabra como, pero también puede comparar mediante otras palabras, más que, parece, cual, entre otros. Ahora vamos a ver a la sinécdoque. Esta figura literaria consiste en nombrar una parte para designar el todo o viceversa. Ahora vamos a ver un ejemplo, primero con parte, todo. Le escribí unas letras. Las letras son parte de la carta que representaría el todo. Otro ejemplo, todo por la parte. La ciudad se amotinó.
ciudad, ¿no? Es el todo, y la parte serían las personas. Ahora vamos a ver la figura literaria sinestesia. Es la asociación de elementos que proceden de distintos sentidos. Los 5 sentidos que nosotros tenemos. Veamos el ejemplo. Salve al celeste sol sonoro. Vemos que celeste, ¿no? Se puede ver con la vista, valga la redundancia. Sonoro, con el sentido del oído se puede escuchar. Por último, vamos a ver al apóstrofe, que es la figura literaria que consiste en utilizar una exclamación para dirigirse a alguien o a algo. Y acá tenemos una exclamación: héroes de Mayo, levantad las armas. Muy bien, queridos estudiantes, con esta clase ya pueden desarrollar todos los ejercicios del libro de literatura de la semana número 2. Nos vemos.